menos la atenuación de la línea de transmisión. ¿Ya? A ver, acá tenemos un ejemplo. Ejemplo, dice, ¿no? Si tenemos un radio con 27 dBm de potencia de salida, ¿no? Instale una antena de 30 dBi, ¿no? Y desde cualquier pérdida ¿no? Luego encontramos que el total de PIRE de este sistema es, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el nivel del PIRE? El PIRE dice 27 dBm, ¿no? La potencia de salida del transmisor, 27 dBm, más 30 dBi de ganancia de la antena, menos 3 de dBm o decibelios, en este caso está mal acá, decibelios simplemente es, ¿ya? Menos 3 decibelios de lo que es, en este caso, la atenuación, ¿ya? La atenuación, ¿ya? Estamos hablando de este ejemplito, a ver, ¿no? ¿Ya? En este gráfico vamos a observar, ¿ya? Vamos a, ¿no? Acá tenemos la potencia del transmisor, donde está el cursor, si ustedes se fijan, vamos a ir ampliando esta parte, ¿ya? ¿No? El transmisor sería el transmisor, dice, nos entrega 27 dBm, lo que equivale a decir 50 o 500 miliwatts, ¿no? 500 miliwatts, 27 dBm, ¿ya? Entonces, a la salida del transmisor vamos a obtener obtener ese nivel de señal. Tenemos una línea de transmisión que atenúa 3 decibelios, ¿ya? La atenuación, 3 decibelios. Entonces, lo que va a ingresar a la antena es ese nivel. Y la ganancia de la antena es 30 dBi, ¿no? 30 dBi, ¿ya? Entonces, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a tener? ¿No? 27 dBm más 30 dBi menos 3 dBm, ¿no? Entonces, el PIRE, ¿cuánto nos da? El PIRE nos da 54 dBm, ¿ya? El PIRE nos va a dar 54 dBm, ¿ya? 54 dBm nos va a dar el PIRE. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces es sumar 27 más 30, 27 más 30, o sea, las ganancias, ¿no? Lo que es la potencia del transmisor más la ganancia de la antena menos la atenuación de la línea de transmisión nos da 54 dBm. Entonces, estos 54 dBm es la potencia que va a salir, ¿no? En la puerta de la antena, ¿ya? Que va a estar en la puerta de la antena. ¿Esta potencia es medible? Sí, es medible. Esta potencia, el PIRE, se mide con un medidor de campo o con un analizador de espectros. Se puede medir, se puede determinar, ¿no? En este caso se puede determinar la potencia que va a salir de la antena, que es el PIRE, ¿no? Es la potencia isotrópica radiada efectiva, ¿ya? Entonces, entonces no nos olvidemos que el PIRE es la potencia que sale de la antena, ¿ya? ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Alguna pregunta sobre el PIRE? No le todo claro. Ya, gracias. Gracias. Ese es el PIRE, ¿ya? Potencia de recepción, veremos ahora. ¿Qué es la potencia de recepción? Es la intensidad de señal en el receptor, ¿ya? La potencia de recepción, jóvenes,
¿no? Es la potencia disponible en el receptor. Depende de la potencia entregada por el transmisor y las diferentes pérdidas y ganancias que aparecen en el trayecto del transmisor al receptor. Al considerar que estas variables se tiene la siguiente ecuación, ¿no? La potencia de recepción, jóvenes, tiene esta ecuación, ¿no? La potencia de recepción. ¿Qué es la potencia de recepción? En todo caso, la potencia de recepción es la potencia que va a ingresar al receptor, ¿ya? La potencia que va a ingresar al receptor. Entonces, esta potencia de recepción, la potencia de recepción, está en función, ¿no?, de la potencia de transmisión, o sea, que sale del transmisor, la potencia del transmisor, más la ganancia de la antena, ¿no? O sea, de las antenas en todo, ¿ya? O sea, si vamos a tener una antena en el lado de transmisión y en el lado de recepción vamos a tener otra antena, estaríamos hablando de la ganancia de las dos antenas, ¿no? Luego, la atenuación, ¿no? Menos la atenuación de espacio libre o atenuación de trayectoria, ¿no? ¿Ya? El loss path, ¿no? Menos la atenuación de las líneas de transmisión, de las líneas, ¿no? Tanto en el lado de transmisión como en el lado de recepción, ¿ya? Para que podamos ubicarnos con mayor facilidad, siempre vamos a decir que, vamos a buscar una imagen, pero el lado de transmisión siempre va a estar a nuestra izquierda, ¿ya? El lado de transmisión siempre va a estar a nuestra izquierda. Y el lado de recepción siempre va a estar a nuestra derecha para que podamos ubicarnos, ¿ya? Permítanme, voy a buscar una imagen acá, ¿ya? El lado de transmisión, ¿ya? El lado de transmisión va a estar a nuestra izquierda y el lado de recepción va a estar siempre a nuestra derecha. En el lado de recepción o de transmisión, perdón, vamos a tener la potencia de transmisión, vamos a tener una atenuación de la línea de transmisión, la ganancia de la antena. Y en el lado de recepción vamos a tener potencia de recepción, vamos a tener ganancia de la antena receptora, atenuación de la línea de transmisión, todos estos aspectos que anteriormente hemos mencionado. Entonces, para que nos podamos ubicar y podamos hacerlo más didáctico esto, lo que vamos a hacer es tomar ese parámetro, ¿no? ¿De qué? La parte de transmisión para nosotros va a estar derecha, ¿ya? La parte derecha, o sea, perdón, izquierda, ¿no? Vamos a ir de izquierda a derecha, vamos a ir analizando, ¿ya? Vamos a ir analizando, ¿ya? La potencia de transmisión en la izquierda, potencia de recepción en la derecha, ¿ya? Para que podamos ir analizando. Ya, vayamos viendo entonces. Entonces, la potencia de recepción, ¿no? Estamos considerando acá, ¿no? En lo que se refiere a la ganancia de la antena, en lo que se refiere a la ganancia de la antena, estamos considerando, ¿no? O vamos a considerar siempre, en este caso vamos a considerar que va a existir una antena en el lado de transmisión y en el lado de recepción. Entonces acá tendríamos que sumar las dos ganancias, ¿no? O sea, pueden ser iguales, las dos antenas pueden tener la misma ganancia o pueden tener ganancias diferentes. Lo mismo va a suceder con la atenuación de la línea de transmisión, el A sub F, ¿ya? ¿Por qué F? De feeder viene F, ¿no? O sea, de línea. Entonces, vamos a tener vamos a poseer acá dos tipos
o dos atenuaciones. Pueden ser iguales o pueden ser diferentes. La cuestión es que al momento de realizar nuestros cálculos los vamos a sumar, ¿ya? Y luego tenemos atenuación de varios, A sub B, ¿no? Que sería la atenuación de varios, ¿no? O sea, podemos incrementar alguna atenuación de varios, pueden ser conectores, etcétera, ¿no? O algún otro circulador, algún otro divisor de potencia, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a ir tomando en cuenta, ¿ya? Entonces, esta formulita, ¿ya? Yo les sugiero que ustedes vayan ya realizando su formulario, ¿ya? Su formulario y podamos tener nuestras formulitas para poder realizar ya la resolución de los ejercicios o de algún diseño que vayamos a hacer más adelante. ¿Entendamos? Entonces, la potencia de recepción tiene esta relación. También la potencia de recepción tiene esta relación. La potencia la potencia de recepción es igual a la potencia de transmisión en dBm menos la potencia de recepción nominal o la pérdida neta también se dice. ¿Ya? P sub n. ¿Ya? ¿A qué es igual P sub n? ¿Ya? ¿A qué es igual P sub n? Vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo más abajo. La pérdida neta del trayecto o potencia de recepción nominal, P sub n. La pérdida neta del sistema es la sumatoria de todas las pérdidas existentes menos las ganancias del mismo. ¿Ya? Entonces acá P sub n, aquí es igual a L sub P en decibelios más la atenuación en las líneas de transmisión. ¿Ya? O sea, se suman todas las atenuaciones o todos los elementos que producen atenuación o pérdida más la atenuación de varios. Y se restan las ganancias. ¿Ya? Se restan las ganancias. Menos la ganancia, ¿no? de la antena. Entonces, la pérdida neta del trayecto, pérdida del trayecto en el espacio libre, pérdida total en las líneas de transmisión, AB, atenuación de varios, y entonces a eso es igual P sub n, que es P sub n es la pérdida neta del trayecto o potencia de recepción nominal. ¿Ya? Es esto, ¿no? Pero, un momentito, por favor. A ver. Ya, continuaremos. A eso es igual la potencia nominal. Ya. Bien. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Preguntas? No hay preguntas. Lic, todo claro. Todo claro, espero que sí. Ya, entonces la potencia de recepción es igual a eso, ¿no? O sea, son simplemente relaciones. Enseguida vamos a ver el diagrama de Norton. Ahí nos vamos a ubicar mejor. ¿Ya? Ahora veamos, permítanme, voy a cerrar un ratito, se me ha desconfigurado esto. Voy a dejar de presentar un momentito. ¿Ya? Permítanme un segundo.
Ahora sí. Veamos ahora el voltaje recibido, o el voltaje de recepción también se dice, ¿no? El voltaje de recibido o el voltaje de recepción. El voltaje de recepción es igual, ¿no? Simplemente aplicamos la ley de Ohm, nada más. ¿Ya? Vamos a aplicar la ley de Ohm, nada más, ¿no? La ley de Ohm vamos a aplicar acá. La potencia de recepción es igual al voltaje al cuadrado sobre la impedancia, ¿no? O sea, la ley de potencia simplemente, ¿ya? Entonces despejamos voltaje al cuadrado, vendría a ser la potencia de recepción por la impedancia. ¿Cuánto va a ser la impedancia? Usualmente en este tipo de sistemas se maneja una impedancia en los receptores y en los transmisores igual a 50 ohms, ¿no? Entonces de esa manera se puede obtener el voltaje de recepción, ¿no? Entonces podemos tener el voltaje. El voltaje en la práctica es medible. Es un valor que va a ser un valor bastante pequeño, ¿ya? Se puede medir este nivel, ¿no? ¿Ya? Como se muestra en la figura, vamos a aumentar un poquito más el zoom, ¿no? Acá. En el multímetro estamos midiendo 2.1 milivoltios, ¿no? 2.1 milivoltios. Entonces es medible, se puede medir. Los equipos, más que todo de la línea Ericsson, Motorola Ericsson, se pueden medir, ¿no? Ahí les voy a mostrar, les voy a hacer algunas fotografías para mostrarles el punto donde se mide, ¿no? Se puede medir, ¿ya? Es medible ese voltaje de recepción, ¿no? ¿Ya? Entonces el voltaje de recepción, ¿no? Si tenemos el voltaje de recepción, podemos determinar la potencia de recepción, ¿ya? O podemos tener la potencia de recepción y determinar el voltaje de recepción, ¿ya? Ahora, estamos viendo la pérdida, ahora sí pasaremos hemos visto la pérdida neta del trayecto, ¿no? Hace rato. La pérdida neta del trayecto es igual a los pads, ¿no? La atenuación de la línea no, de espacio libre, más la atenuación de las líneas de transmisión, más la atenuación de varios, menos la ganancia de las antenas, ¿ya? Eso con referencia a la pérdida neta del trayecto o potencia neta recibida. Entonces la potencia neta recibida también es igual a la potencia de recepción, o perdón, la potencia de transmisión menos la potencia de transmisión. Simplemente esto, si ustedes se van fijando, jóvenes, son fórmulas que desde arriba hemos ido desarrollando y simplemente es despeje de estas fórmulas. Por ejemplo, esa fórmula está despejada de esta nada más, ¿no? ¿Ya? De esta formulita de la potencia de recepción, ¿no? Entonces la potencia pérdida neta pasa a sumar y pasa a restar y listo, ¿no? O sea, simplemente es despeje. Ya no hay mucho, ¿no? En realidad, lo que vamos a ir enseguida analizando, el diseño es bastante simple. O sea, es cuestión simplemente de manejar, ¿no? Las potencias o despejar, ¿no? Si tenemos la pérdida neta, podemos despejar la potencia de transmisión o la potencia de recepción, ¿no? Podemos ir despejando, podemos ir verificando cada uno de estos, ¿no? ¿Ya? La ganancia del sistema, ¿no? La ganancia del sistema es está
en relación a lo que es la potencia de transmisión menos la potencia mínima de recepción. Nos vamos a centrar en la potencia mínima de recepción, que es la potencia mínima. Se la simboliza por la letra C sub min, ¿no? Vamos ahí, ¿no? C sub min. ¿Ya? ¿Ya? Acá está la ganancia del sistema. Es la potencia de transmisión menos la potencia mínima de recepción. ¿Ya? O también se dice la potencia mínima de recepción es el umbral del receptor. ¿Ya? El umbral del receptor. Entonces, la ganancia del sistema es igual a la potencia de transmisión en dBm menos la potencia mínima de recepción. ¿Ya? También la ganancia del sistema viene expresada de la siguiente forma, ¿no? La ganancia del sistema debe ser mayor o igual al margen de desvanecimiento, que enseguida vamos a ver, vamos a explicar qué es el margen de desvanecimiento, más la pérdida de trayectoria en espacio libre, más la atenuación de la línea de transmisión, más la atenuación de varios, menos la ganancia de las antenas, ¿no? O sea, se suman todas las pérdidas y todo lo que se produce, lo que está produciendo pérdidas, y se suman las ganancias, ¿no? En todo caso, en la ganancia del sistema podría escribir de la siguiente manera, ¿no? Vamos a tener la ganancia del sistema va a ser igual al margen de desvanecimiento más la pérdida neta del sistema. ¿A qué es igual a la pérdida neta del sistema? La pérdida neta del sistema es igual a la potencia de transmisión menos la potencia de recepción, o también era igual a toda esta expresión. Entonces podemos ir reemplazando, ¿no? Podemos ir reemplazando a la fórmula que hemos visto más abajo, ¿no? Acá. ¿Ya? A la ganancia del sistema acá, ¿no? Podemos ir reemplazando. ¿Ya? O sea que son simplemente relaciones que podemos ir manejándolos según veamos nuestra conveniencia en todo caso, ¿no? Veamos nuestra conveniencia, podamos utilizar estas formas para realizar nuestro diseño, ¿ya? Enseguida vamos a ver qué es el margen de desvanecimiento, que es un parámetro muy importante. Enseguida vamos a ver margen de desvanecimiento, ¿ya? Está en esta fórmula. Es muy importante estudiar el margen de desvanecimiento. Veamos la potencia mínima de recepción, ¿no? Que también es un parámetro que debemos tomar en cuenta. El umbral también se lo denomina umbral del receptor. ¿Qué es el umbral del receptor? La relación de portador a ruido C sobre N es el más importante considerar cuando evalúa la relación señal a ruido, ¿no? La potencia mínima de portadora de banda ancha, ¿no? C mínima, a la entrada de un receptor que produzca una salida útil de banda base se llama umbral de receptor, ¿ya? Umbral de receptor, ¿ya? Entonces, ¿qué es el umbral del receptor, joven? Vamos a explicar rápidamente esto. El umbral del receptor es la sensibilidad, ¿ya? Hemos visto anteriormente la relación portadora-ruido. También hemos visto, ¿sí? Hemos estudiado lo que es la potencia del ruido, ¿no? Hemos visto cómo se encuentra la potencia del ruido. La potencia del ruido se la puede calcular de esta forma, ¿no? La potencia del ruido es igual a la constante de Boltzmann o la entropía, ¿no? Que es igual a 1.38062 por 10 a la menos 23 julios sobre Kelvin.
¿sí? Por la temperatura absoluta, ¿no? La temperatura absoluta en Kelvin, ¿no? O la temperatura ambiente, que sería 17 grados centígrados o 290 grados Kelvin, ¿no? De ácido, ¿no? ¿Ya? Entonces, acá, ¿no? Eh, entonces, la potencia mínima de recepción, la potencia mínima de recepción es igual, ¿ya? La potencia mínima de recepción es igual a C sobre N, menos N. ¿Qué es C sobre N? Es la relación portadora-ruido, ¿ya? Menos la potencia de ruido, ¿ya? Entonces, la potencia mínima de recepción, ¿no? Es igual a la relación portadora-ruido sobre la potencia de ruido. ¿Estamos? ¿Ya? También, ya, también lo que es, también lo que es em, la potencia mínima de recepción es igual a la potencia de transmisión en dBm menos la ganancia del sistema. También, ¿ya? Y esta relacióncita de la que vamos a ver ahora, ¿no? La potencia mínima de recepción en dBm, ¿no? Es igual a la potencia de recepción, ¿ya? El dBm, perdón, acá está mal, esto vamos a corregir. Ya. En dBm menos el margen de desvanecimiento, F sub m, en decibelios. ¿Ya? Entonces, estas formulitas nos van a permitir encontrar la potencia de recepción, la, la potencia mínima de recepción, ¿no? La potencia mínima. Para entender, a ver, algo más de lo que es la potencia mínima. Esto nos veremos, luego vamos a ver el margen de desvanecimiento y ahí vamos a ir entendiendo mejor. El voltaje de ruido, ¿no? Hemos calculado el voltaje de ruido, esto lo hemos estudiado cuando hemos visto ruido, ¿no? Voltaje de ruido o el voltaje de ruido es igual a 4 veces por la impedancia, por la constante de Boltzmann, por la temperatura ambiente, por el ancho de banda, ¿no? Entonces podemos encontrar todo eso en raíz, ¿no? Con eso podemos encontrar el voltaje de ruido. Vayamos a ver lo que es la potencia, perdón, el margen de desvanecimiento. Estoy mal acá. Ya vamos a ver esta parte. Este texto ya los voy a subir al Classroom. Ya. Permítanme. Veamos qué es el margen de desvanecimiento, jóvenes. ¿Ya? ¿Qué es el margen de desvanecimiento? Dice, en esencia, el margen de desvanecimiento F sub m es un factor de acolchonamiento o factor ficticio incluido en la ecuación de ganancia del sistema que considera las características no ideales y menos
predecibles de la propagación de las ondas de radio. Por ejemplo, la propagación por múltiples trayectorias, pérdidas por múltiples trayectorias y la sensibilidad del terreno. ¿Ya? Ya, entonces, el margen de desvanecimiento es una pérdida aleatoria, jóvenes. Es una pérdida aleatoria. Es una pérdida que considera perdón, es una pérdida que considera factores de terreno y factores de múltiples trayectorias. Vamos a ir entendiendo esto. ¿De dónde viene el margen de desvanecimiento? ¿O cómo surge el estudio del margen de desvanecimiento? ¿Ya? El margen de desvanecimiento surge a consecuencia del estudio que se realizó de la confiabilidad del sistema, ¿ya? Y de la probabilidad de desvanecimiento Rayleigh, ¿ya? La probabilidad de desvanecimiento Rayleigh. Entonces, esto ha sido estudiado por el margen de desvanecimiento ha sido estudiado por Barnett-Wigand, ¿ya? Ha sido estudiado por Barnett-Wigand, ¿no? Barnett y Wigand, ¿sí? Ha sido estudiado por Barnett y Wigand, ¿ya? Donde a consecuencia de la propagación de las ondas electromagnéticas en el espacio libre, existía una pérdida que era aleatoria. Esta pérdida aleatoria era su mismo denominativo que se le da aleatorio, ¿no? Aleatorio, ¿qué quiere decir aleatorio? Que no es el mismo todo el tiempo, ¿no? O sea, es variable, ¿no? Es variable. Entonces, esa probabilidad, ¿no? De que un radioenlace, digamos, funcione, digamos, vamos a considerar un día, digamos, ¿no? Un día entero. Ustedes saben, un día entero tiene 24 horas y esas 24 horas, en esas 24 horas vamos a tener ciertas condiciones, digamos, climatológicas, ¿ya? Tanto de noche y de día, ¿no? Puede ser un día soleado, puede ser una noche, qué sé yo, lluviosa, o puede ser un día bastante lluvioso. Entonces, mm, va a haber variaciones, ¿no? Va a existir variaciones en el clima, inclusive en el terreno, ¿no? El terreno puede comportarse de diferente manera. Entonces, Barnett Wigand ha empezado a estudiar, ha realizado algunos estudios que hoy en día nos ayudan a poder realizar nuestro diseño. Entonces, lo que tenemos acá, por ejemplo, es inicialmente estudiar la no confiabilidad del trayecto, ¿no? La no confiabilidad, ¿no? Entonces, U sub n es la probabilidad de desvanecimiento sin considerar la diversidad. ¿Qué es diversidad? La diversidad es la forma en la que se transmite, ¿no? Tenemos diferentes tipos de diversidad, diversidad de tiempo, de espacio, de frecuencia, que los vamos a ir estudiando más adelante. Eh, en este caso, la no confiabilidad del trayecto, ¿no? Por el estudio de Barnett-Wigand tenemos, ¿no? U sub n, que sería la probabilidad de desvanecimiento. Desvanecimiento. O sea, si hablamos de desvanecimiento, vamos a ir entendiendo esto. Nos estamos refiriendo a la caída, ¿no? O sea, desvanecimiento, caída, ¿no? O sea, que algo se va cayendo, ¿no? Desvanecimiento, ¿ya?
algo se va cayendo, desvanecimiento. ¿Ya? Entonces, o algo se pierde, ¿no? Se desvanece, se pierde, ¿no? ¿Ya? Entonces, la probabilidad del desvanecimiento, ¿no? Que es la no confiabilidad, ¿no? La no confiabilidad. Es igual a A por B por 0,6 o 0,6 por 10 a la menos 6 por F, que sería la frecuencia, por la distancia elevado al cubo, por el logaritmo inversa de F sub m sobre 10, que es F sub m. F sub m es el margen de desvanecimiento, es el margen, es un acolchonamiento. ¿Ya? Entonces, la no confiabilidad es esta, ¿no? La no confiabilidad, ¿ya? La no confiabilidad. A por B por 0,6 por 10 a la menos 6 por la frecuencia por la distancia elevado al cubo, ¿no? Por el logaritmo inversa o 10, ¿no? Elevado a la menos f sub m sobre 10. A ver, vamos a ir, ¿no? Entendiendo lo que es el margen de desvanecimiento. Ya, la no confiabilidad de un sistema y la confiabilidad son dos aspectos, dos extremos, ¿no? O sea, un sistema puede ser confiable o no. O sea, ¿qué tan confiable queremos que sea nuestro sistema? Nosotros podemos desarrollar eso, ¿no? O sea, queremos que nuestro sistema sea lo más confiable posible o que queremos que nuestro sistema no sea confiable, ¿ya? Entonces, entre la confiabilidad y la no confiabilidad existe esta relación, ¿ya? Entre la no confiabilidad y la confiabilidad. La confiabilidad, ¿no? Va a ser R sub n. La no confiabilidad U sub n, ¿ya? Entonces, la no confiabilidad es 1 sobre 1 menos, perdón, 1 menos la confiabilidad. Y la confiabilidad es 1 menos la no confiabilidad, ¿ya? Son dos extremos. Entonces, a ver, ¿qué tan confiable queremos que sea nuestro sistema? En esta tablita vamos a poder observar esto. ¿Qué tan confiable queremos que sea nuestro sistema? Queremos que nuestro sistema sea confiable. Por ejemplo, si ustedes pueden observar acá. Mil disculpas, no puedo rayar. Mi Windows no tenía la licencia y se ha caducado mi Word, perdón. No puedo, tengo que volver a cargar. Pero vamos a ir entendiendo. No voy a poder ensayar nada. Ya, digamos, atienda. Dice la confiabilidad 0%, ¿no? Confiabilidad 0%. O sea, no a nada confiable. El tiempo de inducción, 100%. Entonces, este 100% en un sistema de relación puede ser determinado estadísticamente, ¿ya? Um, Estadísticamente podemos verlo, ¿no? O sea, y esa estadística se puede transformar en relación de tiempo, ¿no? Tanto tiempo al año, ¿no? Entonces, en este caso, si nuestro sistema es, la confiabilidad de nuestro sistema es, la confiabilidad de nuestro sistema 0%, el tiempo de interrupción es 100%, ¿no? Eh, al año vamos a tener 8.760 horas de interrupción.
Perdón, voy a cortar el micrófono un rato ya, por favor. Bien, bien, mis disculpas, estamos de regreso. Vayamos explicando entonces esta parte. Dice confiabilidad al 0%, tiempo de interrupción 100%, tiempo de interrupción. Al año 8.760 horas, al mes 720 horas de interrupción. Estamos hablando del tiempo de interrupción, o sea, de que va a perder la señal, no va a haber comunicación, ¿no? 24 horas al día, ¿no? Vamos subiendo al 50% de confiabilidad, ¿no? Confiabilidad. La interrupción 50%. Al año, 4.380 horas. Al mes, 360 horas. Al día, 12 horas. Y vamos subiendo. Por ejemplo, al 99%. Al 99%. ¿No? Tiempo de interrupción, 1%, ¿no? O sea, 1% de interrupción. Al año, 88 horas. Al mes, 7 horas. Al día, 14.4 minutos. Vamos subiendo un poco. Tiempo de interrupción al 99.99%. A ver, al 99.99%. El tiempo de interrupción 0.01%. Al año 53 minutos. Al mes 4.3 minutos. Al día 8.6 segundos. Al 99.99% de confiabilidad. Tiempo de interrupción 0.01, 0.0001 por ciento, 1%, ¿no? Entonces, al año 32 segundos, al mes 2.6 segundos, al día 0.1 segundos. Entonces, en esta tablita, si nosotros nos fijamos, hemos partido de un ejemplo que es, o sea, de un ejemplo que es la no confiabilidad hasta llegar casi a un 100% de confiabilidad, ¿no? Entonces, uno va a diseñar un sistema de manera que uno desea que el sistema sea confiable al 100%, uno desea que nuestro sistema sea confiable al 100%. Pero eso no va a existir en práctica, no va a existir un sistema que sea confiable al 100% por ciertas razones que enseguida vamos, ¿no? Entonces, la confiabilidad de un sistema, ¿no? De un equipo, en este caso, estamos hablando de equipos en este instante, ¿no? O sea, si hablamos del sistema, estamos hablando de que los equipos tienen que trabajar al 100%, pero en la práctica no tiene que suceder eso, ¿no? Tenemos que tomar ciertos parámetros según los estudios que se han realizado, ya que nos van a dar evidencia que un diseño se va a aproximar al 100%, pero no va al 100%, ¿no? Entonces, la confiabilidad, por ejemplo, en un sistema,
La confiabilidad, ¿no? Puede ser dada de la siguiente forma. Confiabilidad, ¿ya? Por ejemplo, puede ser 99.98768685% o 99.878952%, ¿no? ¿Ya? Este dato de confiabilidad ya son del fabricante, son datos del fabricante. Los fabricantes de equipos de comunicaciones nos proporcionan, nos dan estos datos, ¿no? Estos datos de confiabilidad, ya la confiabilidad. Ahora, ¿es confiabilidad en qué nos afecta o por qué no puede ser al 100%? Si ustedes se fijan en este ejemplo o en esta relación que tenemos acá, la no confiabilidad o la no confiabilidad es igual 1 sobre n, ¿no? Entonces, 1 menos el 100%, el 100% en décimo va a ser igual a 1, menos 1 es 0. Entonces, al momento de aplicar logaritmo, aplicarlo a esta relación, porque vamos a aplicar logaritmo, nos va a dar un valor indeterminado, no existe. Entonces, es por eso que la confiabilidad no va a ser al 100%, sino se va a aproximar al 100%. Es por eso que vamos a tener la confiabilidad al 99.999999 o puede tener otros valores, ¿no? Y como les digo, les indico acá, la confiabilidad, ¿ya? La confiabilidad va a ser la confiabilidad va a ser aproximadamente al 100%, pero no va a ser 100%. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna consulta? Esta partecita es un poquito complicadito de entender. ¿Entendido? ¿No se ha entendido? ¿Podría repetir, licenciado, una vez más? Sí, Lice, porfa. Unito más esa parte, dicen, por favor. Ya, la confiabilidad, ¿no? Es un poquito enrollada esta parte. Vamos a volver, no se preocupe, hay tiempo para explicar esta parte. ¿Ya? A ver. La confiabilidad. Eh, la no confiabilidad es la probabilidad de desvanecimiento, Rayleigh. O sea, ¿qué es Rayleigh? Es cuando la onda electromagnética nos vamos a imaginar un chorro de agua que sale alguna vez ustedes han, han llegado algo, digamos, han llegado un jardín o han llegado, no sé, en carnavales ya no se juega con agua, ¿no? O han agarrado una manguera de agua y han empezado a regar algo. Entonces, eh, tal vez para poder tener un alcance más largo, uh, el orificio donde sale el agua lo hacemos que sea más pequeño y se va a extender a mayor distancia, pero va a haber se va a ir esparciendo en diferentes direcciones, ¿no? Entonces, ese ejemplo que les pongo en este instante, más o menos las ondas electromagnéticas de una antena salen de esa forma, ¿no? Se van a dispersar en una dirección, pero va a haber ondas electromagnéticas que van a comportarse en el espacio libre de una forma que van a ir reflejándose, se van a ir refractando. En el suelo van a empezar a reflejarse, a refractarse en el suelo, o sea, o en alguna superficie, y van a llegar al punto de recepción de alguna u otra forma. Entonces, a eso se llama delay, ¿no? O sea,
en diferentes secciones, pero llegan al mismo punto, ¿ya? O sea, se van dispersando. Ahora, esto ha sido estudiado por Barnett Vigan, ¿no? Barnett Vigan ha sido estudiado de manera que eh, nos, nos da una relación para poder medir la confiabilidad y del sistema, ¿no? La confiabilidad del sistema. Pero para podernos dar esa confiabilidad, ellos primero parten, ¿no? El estudio de la no confiabilidad. Hubiese sido interesante que partan de la confiabilidad, pero no sé, Barnett Vigan nos da este parámetro de la no confiabilidad. Entonces, la no confiabilidad se la representa por la letra U sub n, ¿ya? ¿No? U sub n es la probabilidad de desvanecimiento sin considerar la diversidad. La diversidad lo vamos a estudiar más adelante, no, todavía no lo vamos a tocar. Sin considerar la diversidad, dice, ¿no? O sea, hay diversidad de tiempo, hay diversidad de espacio, hay diversidad de frecuencia, hay diferentes diversidades, ¿ya? O sea, diversidad, ¿qué quiere decir? Diferentes formas de transmitir, ¿no? De transmitir, eso se refiere. Entonces, la no confiabilidad está en relación a una constante A por una constante B por 0.6 por 10 a la menos 6 por la frecuencia por la distancia al cubo por 10 a la elevado a menos f sub m sobre 10, que es f sub m, es el margen de desvanecimiento. ¿Y qué es el margen de desvanecimiento? El margen de desvanecimiento es el acolchonamiento, es la pérdida aleatoria que existe, ¿ya? Entonces, la idea en este instante es llegar al margen de desvanecimiento, ¿no? ¿Y qué es A? ¿Qué es B? En esta formulita, ¿qué es A? ¿Qué es B? A es el factor climático de terreno y B el factor climático. A ver, vamos. ¿Ya? Estos dos factores que son importantes también considerar. A por B. A es el factor terreno. A es el factor de rugosidad de terreno. B es el factor de análisis climático. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Ya? Entonces es igual a por B por 0,6, ¿no? También interviene la frecuencia y la distancia. La frecuencia viene dado en gigahertz y la distancia en kilómetros, directamente. ¿Ya? Entonces, la no confiabilidad, perdón, la no confiabilidad es igual a 1 menos la confiabilidad, es igual a 1 menos, ¿no? Y la confiabilidad es igual a 1 menos la ¿ya? Confiabilidad. Entonces, si no son confiabilidad y de una no confiabilidad, estamos hablando de dos extremos. Ahora, Barnett Vigan realizaron estadísticas de manera que tenemos esta tablita donde podemos verificar esto, ¿no? Que es la confiabilidad, ¿no? Del sistema, ¿no? Un sistema no confiable, ¿no? Va a tener una confiabilidad de 0%, ¿no? O sea, si no confiamos en un sistema, 0%. El tiempo de interrupción, 100%. Y esto ha sido representado estadísticamente en tiempo, ¿no? En este caso, en año, mes y día. Entonces, en tiempo, ¿no? ¿Ya? Entonces, un sistema, digamos, confiable al 50%, va a tener un tiempo de interrupción, ¿no? Por ejemplo, al año 4.000 horas, 4.380 horas. Al mes 360 horas. Al día 12 horas.
Un sistema confiable al 99%, ¿no? Tiempo de interrupción 1%. Al año 88 horas, al mes 7 horas, al día 14 punto, ¿no? 14.4 minutos. Vamos más arriba o más abajo. Un sistema confiable al 99.9999%, el tiempo de interrupción va a ser de 0.0001%, ¿no? Al año vamos a tener 32 segundos, al mes vamos a tener 2.6 segundos y al día 0.1 segundo de interrupción. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en un equipo de recepción o en un equipo de radioenlaces, por ejemplo, el fabricante es quien da este dato. El fabricante es quien da este dato. Gracias a las estadísticas que ellos al momento de fabricar los equipos, ellos empiezan a realizar. Ya, por ejemplo, estos datos, ¿no? De 99.98, 76, 86.5%, acá le falta por ciento, ese sería un dato técnico, por ejemplo, para realizar entonces la confiabilidad del sistema. Lo ideal sería que un sistema sea confiable al 100%, pero eso no ocurre por efectos de que el estudio de Barnett-Vigan nos sugiere que no existe un sistema que sea confiable al 100%. O sea, siempre se va a aproximar al 100%, pero no va a ser eso. No, o sea, no va a llegar al 100% en su totalidad. Es por eso que los fabricantes nos dan estos datos, ¿no? 99.87, 89, 52%, podría ser otro dato. ¿Ya? Entonces, el margen de desvanecimiento es el factor de acolchonamiento, ¿no? Es un factor de acolchonamiento. ¿Ya? Un tonto confuso esta parte, pero a partir de la no confiabilidad, jóvenes, vamos a despejar, ¿ya? De esta formulita que la hemos visto en la parte de arriba, a partir de esta vamos a despejar lo que es el margen de desvanecimiento. Simplemente vamos a aplicar propiedades de logaritmos, algunas propiedades de logaritmos vamos a aplicar y vamos a llegar a esta fórmula, ¿ya? A esta fórmula del margen de desvanecimiento. El margen de desvanecimiento es igual a 30 veces el logaritmo en base 10 de la distancia, 30 veces el logaritmo de la distancia más 10 veces el logaritmo de 6 por A por B por la frecuencia, menos 10 veces el logaritmo de 1 menos la no confiabilidad, pero la no confiabilidad aquí es igual a 1 menos la confiabilidad, menos 70, ¿no? Menos 70. ¿Ya? Entonces, si nosotros agarramos acá la confiabilidad R sub n, esta partecita R sub n, hacemos que sea el 100%, ¿no? 1 menos 1, ¿no? En decimal, ¿no? Estaríamos hablando en decimal. 100% en decimal es 1. El logaritmo de 0 no existe. Entonces, es por eso que el estudio de Barnett-Vigan nos sugiere que un sistema no va a ser al 100%, se va a aproximar al 100%, siempre, no va a ser igual al 100%, se va a aproximar. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la confiabilidad, ¿no? Por ejemplo, del 99, 87, 89, 99.87, 89.9%, ¿no? Es igual a 0.98, ¿no? Estamos viendo acá. ¿Ya? Estamos viendo acá. Entonces va a ser ese valor. Entonces, 1 menos este valor que tenemos, ¿no? No nos va a dar 0, siempre va a haber un número. Entonces, logaritmo de ese número nos va a dar. Entonces, esto del margen de desvanecimiento es muy importante. ¿Qué es ahora este margen de desvanecimiento? Ya que está en función a la distancia, está en función a la frecuencia y está en función a A por B. ¿Qué es A y B? A es el factor de rugosidad del terreno, ¿no? Para terreno muy plano,
vamos a tener un valor de A igual a 4. Un valor de 3 para terrenos con sembrados densos pastizales. Estamos hablando de cómo es el terreno en el cual se va a desplazar las ondas electromagnéticas. 2 para bosques, ¿no? 1 para terrenos con irregularidades. 0,25 para terreno montañoso, rocoso, muy desparejo. Entonces, este es el resumen de esta tablita porque pueden existir otros valores que pueden estar, que se puede tomar para realizar un diseño. Entonces, entre los valores más importantes de tipo de terrenos tenemos estos. Son terrenos bastante característicos que podemos encontrar, ¿no? Terrenos muy planos, 3 sembrados densos, bosques, terreno con irregularidades, 0,25 terreno montañoso, rocoso, muy despejo, ¿no? Ese es el factor de terreno. Entonces, estos valores se van a reemplazar, ¿no? Digamos, tenemos un terreno que es con irregularidades, ¿no? 1, digamos. Entonces, donde es en la fórmula, vamos a reemplazar ese 1 ahí, donde está A, ¿ya? El factor de análisis climático, el clima, que es B, ¿no? Tenemos un valor de 1 en área marina y condición peor del mes, ¿no? En áreas marinas, ¿no? 1. 0,5 en zonas calurosas húmedas, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, zonas calurosas húmedas, ¿no? Santa Cruz, los Yungas, ¿no? 0,25 zonas templadas en áreas mediterráneas y de clima normal, ¿no? 0,25, digamos, templado para nosotros, digamos, Cochabamba, Sucre, digamos, ¿no? O sea, sectores como esos, ¿no? Que son templados. 0,125 para zonas montañosas y clima seco y fresco. Fresco quiere decir frío, ¿no? Es fresco. Frío quiere decir. Entonces 0,25. La Paz, el altiplano, digamos, ¿no? Entonces, si estamos en Santa Cruz, haciendo un radioenlace, podríamos utilizar 0,5 y el terreno plano, ¿no? ¿Sí? El terreno plano. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, vamos a ir seleccionando. Cuando ya hagamos algún ejemplo, vamos a ir viendo esto. Ahora, quiero que entendamos qué es el margen de desvanecimiento y vamos a ir entendiendo esta formulita que es un tanto complicada. ¿Ya? Acá vamos a entender en este gráfico. Nos vamos a centrar. Ya. Con esto ya acabamos, jóvenes. Vamos a volver a repetir esto en la siguiente clase. No hay problema. Vamos a volver a hablar de esta parte. ¿Ya? Margen de desvanecimiento, jóvenes, está entre la potencia de recepción y la potencia mínima de recepción. ¿Bien? Vamos a ir ampliando. ¿Ya? Acá se encuentra el margen de desvanecimiento. Está entre la potencia de recepción y la potencia mínima de recepción. La potencia mínima de recepción, jóvenes, es la potencia más baja que recibe el transmisor. Ya la potencia mínima de recepción es la potencia más baja que recibe el receptor. Y la potencia de recepción es la potencia más alta que recibe. Entonces, en función de lo que ocurra, por ejemplo, en el trayecto, ¿ya? Como les decía, el margen de desvanecimiento es una pérdida aleatoria, es una pérdida eh, eh, horarios en el día, es una variación de la potencia que va a llegar al receptor, ¿ya? O sea, en la mañana, digamos, puede, puede, puede haber una buena potencia de recepción.
en la no. Entonces, este conocimiento permite, es como una tolerancia, podríamos decir. En este instante, después de haber pasado más de una hora ya de clases, el margen de desvanecimiento sería muy grande, ¿no? O sea, el acolchonamiento no sería adecuado. O sea, todos querrían entrar a cualquier hora. Pero ¿qué tal si el margen de desvanecimiento sería o sea, la tolerancia fuese muy corta, digamos, 1 minuto y todos entran? Entonces, muchos quedarían fuera, ¿se dan de cuenta? Entonces, el margen de desvanecimiento, el acolchonamiento tiene que ser un valor adecuado en función al terreno, al sitio donde se esté realizando el radioenlace, ¿ya? O sea, en La Paz va a tener en nuestro clima, en el terreno que nosotros conocemos, va a ser muy diferente que usar un radioenlace, digamos, en Santa Cruz o en los Yungas, o si nos vamos a otro país, digamos, nos vamos al nivel del mar, en el Caribe, ¿no? O sea, va a existir, ¿no? El margen de desvanecimiento del acolchonamiento va a ser diferente. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, esto vamos a volver a explicar esta parte, vamos a ir entendiendo bien, ¿no? El margen de desvanecimiento. El margen de desvanecimiento es esa tolerancia. Entonces, de ahí parte el estudio de Barnett-Wigan, ¿no? Para darnos un valor adecuado en ese colchonamiento que vamos a tener. ¿Ya? Bien, espero que esto lo voy a subir al Classroom, creo que ya está, no sé, no me acuerdo. Si es que no está, lo voy a subir. Y la siguiente clase lo vamos a estudiar mejor, esta partecita del margen de desvanecimiento, por favor. Bien, antes de que concluyamos la clase, el día de hoy, vamos a volver a repetir el margen de desvanecimiento la siguiente clase, no se preocupen, vamos a volver a hablar del margen de desvanecimiento. El día miércoles teníamos que dar el examen del segundo parcial, les digo, teníamos que dar el examen del segundo parcial.
pero existen elecciones ¿de qué es? De decanos, ¿no? De decano, vicedecano en la facultad y se nos va a hacer un poco complicado tomar el examen, puesto que creo que hay un auto de buen gobierno de no tomar exámenes ni presentación de prácticas, creo que ese día, ¿ya? Entonces, el examen del, ¿me están escuchando? ¿Se escucha? Sí, sí. Hola. Sí, se escucha. Sí, dice, te escucho. Ya. El examen del segundo parcial lo vamos a dar el día lunes, ¿ya? El día lunes a partir de las 10 de la mañana, el examen del segundo parcial. Estamos postergando, bueno, unos días hasta el día lunes, ¿ya? Pero el día miércoles vamos a pasar clases normal, ¿ya? Por favor, por lo menos una hora y media hasta para no retrasarnos, ¿no? Porque hemos suspendido ya anteriormente por lo que era elección de rector. eh, Chile, porfa. hemos suspendido 2 clases y la anterior hemos suspendido por